Abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 1. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista David le dice a su alma en segunda persona: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir al Señor, que nuestra alma bendiga al Señor y que todo nuestro ser bendiga su santo nombre. Así le pide el salmista David a su alma en segunda persona. Luego dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Primero le pide a su alma que bendiga al Señor con todo su ser, su santo nombre, y se recuerda a sí mismo, a su alma, que no olvide ninguno de sus beneficios. Y el versículo 3 detalla o describe cuáles son esos beneficios. Le dice a su alma mía, Él, hablando del Señor ya en tercera persona, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él. Es ahí donde describe cada uno de los beneficios que le pide a su alma no olvidarlos. No olvides, alma mía, ninguno de esos beneficios. Primer beneficio, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Segundo, el que sana todas tus dolencias. Tercero, el que rescata de hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son los beneficios del Señor, los cuales no podemos y no debemos olvidar. Principalmente, dice el 3, el que perdona todas tus iniquidades. El Señor, nuestra vida pasada, Él perdonó todos nuestros pecados. Por eso dice ya el profeta Miqueas que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor tuvo misericordia en nuestra vida pasada y perdonó todos nuestros pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. El Señor nos perdonó todo lo que hicimos en nuestra vida pasada. Nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, que éramos enemigos a causa del pecado, el Señor nos perdonó. Es un beneficio de parte de Dios que Él nos haya perdonado, haya borrado todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados de nuestra vida pasada. Pero ese beneficio no solamente fue para nuestra vida pasada, sino sigue siendo en nuestro presente, en nuestro hoy, porque ese versículo está presente y dice: Él es quien perdona. En presente, en hoy, en cada día, el Señor perdona cada una de nuestras faltas cuando nosotros nos humillamos, como dice su palabra, que un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Él nos perdona cada vez que le fallamos, cada vez que nos equivocamos. Nosotros venimos ante su presencia humillados, derramando nuestras lágrimas delante de Él. Él nos perdona cada día. Tenemos ese beneficio de parte de Dios.
cuando vivimos humillados delante de Él, cuando estamos a cuentas delante de Él, cuando nos esforzamos por obedecer su palabra, pues Él perdona nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El Señor a muchos de nosotros nos ha sanado, nos amó anteriormente, pero como hemos dicho, este versículo no está en pasado o no está en futuro, sino está en nuestro presente, está en nuestro hoy. Por eso dice el que sana. ¿Cuándo? Hoy. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Cuando estamos enfermos y le pedimos al Señor que tenga en nosotros misericordia, le rogamos que escuche nuestra oración, que escuche nuestro clamor, Él nos sana. Sana todas nuestras dolencias. No es el que nos sanó y ya pues se terminó ese beneficio, o no es el que nos sanará en el futuro, sino es el que nos sana en nuestro presente, en nuestro hoy. Es un beneficio que tenemos día con día, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas de las veces no pasamos por una prueba, una lucha, una tribulación, un problema, un momento difícil que pues nosotros no le vemos salida, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo le vamos a hacer para salir de esa prueba, de ese problema, de ese momento difícil? Ya sentimos en ese momento pues la dificultad o la carga de ese problema y pues no sabemos qué hacer o cómo vamos a salir, pero el Señor, que es bueno con nosotros, Él rescata del hoyo nuestra vida, rescata nuestra vida de ese problema, de esa prueba, de esa dificultad que pues nosotros realmente no le veíamos salida. Pero después de esa tormenta que estaba en nuestra vida, el Señor trae calma, trae paz. El que te corona de favores y misericordias. El Señor es bueno con nosotros y pues nos da gracia. Así como el Señor le dio gracia a José desde que fue vendido a Egipto por sus hermanos por envidia, que desde que llegó con Potifar, principal de Egipto, el Señor le dio gracia delante de él y lo puso como jefe o como principal de su casa. Aquella mujer le levantó calumnias y por causa de ella fue llevado a la cárcel. En la cárcel el Señor le dio gracia y lo pusieron como jefe, como principal en la cárcel. Salió de la cárcel y el Señor le dio gracia delante de Faraón y lo puso como principal. No había otro mayor que José en Egipto, excepto Faraón. El Señor le daba gracia donde quiera que iba José, porque es un beneficio de parte de Dios el recibir la gracia en todo lo que hacemos en nuestra vida. Si en la escuela, en el trabajo, en el negocio, es una gracia, es un favor de parte de Dios. En lo espiritual también, se comparte su palabra, cuando se da testimonio. Pues en todas las áreas de nuestra vida, el Señor nos corona de favores y misericordias. Y no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, es porque Él nos corona de favores y misericordias. Dice el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas de las veces quizás pasamos por un desánimo, que ya no queremos seguir, que pues ya no tenemos las fuerzas para seguir hacia adelante? Pero dice su palabra, allá en Isaías, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es lo que hace el Señor. Cuando no tenemos fuerzas, cuando quizás estamos desanimados y no queremos seguir, Él sacia de bien nuestra boca,
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice su palabra que aún los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, a pesar de su juventud, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos da esas fuerzas para seguir hacia adelante, a pesar de las luchas, las pruebas, las enfermedades, los problemas que vengan a nuestra vida. Él nos da nuevas fuerzas, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y de todos estos beneficios que habla el salmista David, nos dice que no se nos olvide ninguno de ellos. Y no son beneficios que pues ya quedaron en el pasado, que ya los hizo Dios y no se van a volver a repetir. Son beneficios que están día con día en nuestro diario vivir, que los tenemos en nuestra vida día con día, que están al alcance de nosotros día con día los beneficios del Señor. Y por eso el salmista le decía a su alma, el salmista entendiendo, viendo los beneficios de Dios, palpando los beneficios de Dios en su vida, le decía a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios, porque esos beneficios, como mencionamos, son día con día, son para nuestro diario vivir. Vamos a ir a Deuteronomio. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Capítulo 4, dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús, 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes vieras y enseñaras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Dice su palabra, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No nos olvidemos de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas de las veces, quizás cuando estamos solamente en la enfermedad, el momento difícil, pues en ese momento necesitamos del Señor y le clamamos con todas nuestras fuerzas y derramamos nuestras lágrimas? Pero ya cuando el Señor nos sana, ya cuando salimos de esa enfermedad, quizás podemos olvidarnos de cuando estamos sanos y las promesas que le hicimos al Señor cuando estábamos enfermos. Le dijimos, Señor, si me sanas, pues te serviré mejor, o daré lo mejor. Pero muchas de las veces suele suceder, o es común, que después de la sanidad ya olvidemos lo que le prometimos al Señor cuando le estábamos clamando, olvidemos el beneficio del Señor y sigamos nuestra vida como si nada pasara. Ahí está el ejemplo de los 10 leprosos. Cuando tenían necesidad del Señor, le clamaron a gran voz, dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros y sánanos. El Señor tuvo misericordia, les dijo que se fueran y se mostraron a los sacerdotes, y en el camino fueron limpiados. Pero aquellos 10, y hablando específicamente de 9, se les olvidó el beneficio del Señor, se les olvidó que el Señor tuvo misericordia de ellos y no volvieron a darle gracias. No se olvidaron del beneficio del Señor. Solamente uno de los 10 vino agradecido, clamando a Dios a gran voz, glorificando a Dios a gran voz,
agradecido, porque entendió el beneficio que recibió de parte de Dios y que no solamente el Señor había limpiado su cuerpo de la lepra, sino también el Señor iba a limpiar su alma del pecado. Lo va a salvar física y espiritualmente, porque Dios tuvo de él misericordia. Y de esa misericordia, como ese leproso que regresó agradecido, no debemos olvidarnos. Al igual que ese leproso, debemos de ser agradecidos. No olvides, dice su palabra. Vamos a ir aquí mismo, pero el capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 11. Dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Digámosle a nuestra alma: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que esos beneficios son del Señor y no nuestros. No olvidemos ninguno de esos beneficios. No suceda que comamos, nos saciemos, nos vaya bien en esta vida, prosperemos en lo material, las cosas económicas o en la riqueza, y pues nos olvidemos del Señor. Nos llenemos de orgullo y digamos: pues por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia, he hecho todas estas cosas. Dice el 14: se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice el 17: digan en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es ahí cuando nos olvidamos del Señor, de sus beneficios, y creemos que por nuestra sabiduría, por nuestro poder, por nuestra fuerza, hemos hecho todo. Pero el salmista lo tenía bien claro: tú eres el que perdonas nuestras iniquidades, que sanas nuestras dolencias, el que nos coronas de favores y misericordia, que rescatas de medio de nuestra vida, que sacias de medio de nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. El Señor es el dueño de todos esos beneficios. Acuérdate, dice su palabra, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El Señor hizo caminar a su pueblo Israel por un desierto grande y espantoso. Un desierto donde no hay comida ni bebida, y el Señor les dio agua de la roca. El Señor les dio maná, comida que no conocían sus padres. El Señor les sustentó en el desierto durante 40 años.
¿Quién va a sobrevivir 40 años en un desierto? ¿Dónde van a comer esa multitud de 600,000 hombres que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños? El Señor los alimentó, les dio agua de la roca y les dio pan del cielo. El Señor guardó sus calzados, sus vestiduras, de tal manera que dice que nunca durante esos 40 años se envejecieron. Era el poder de Dios en la vida del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo entendía, no lo veía, se olvidaba rápidamente de los beneficios del Señor, se olvidaba de los cuidados que el Señor tenía de su pueblo Israel, un pueblo que era esclavo, prisionero, un pueblo que sentía ese duro servicio, esa esclavitud tan dura que los tenía Faraón, y el Señor los libertó con mano fuerte, con mano poderosa de esa esclavitud. Los hizo cruzar el mar en seco. 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cruzaron el mar. Se abrió el mar y el pueblo de Israel cruzó. Intentó hacer lo mismo el ejército de Faraón y murieron los carros de Faraón, quedaron destruidos. Ese ejército que dominaba el mundo en ese tiempo quedó destruido. El Señor de noche los alumbraba con esa lumbrera, de día con una columna de nube, los protegía del sol. ¿Cuántos beneficios el Señor, cuánto amor el Señor mostraba para su pueblo Israel? Y su pueblo no lo veía, no lo entendía, se olvidaba rápidamente. Y por eso dice su palabra: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice el versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque si lo haces, la largura de días y años de vida. El Señor promete una largura de días y años de vida, muchos años de vida. Pero alguien dirá: ¿de qué sirve tener muchos años de vida si no tiene paz? Pero el Señor no solamente nos da largura de días y años de vida, sino también paz te aumentará. Tener paz durante todos esos años es lo más importante. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a ver capítulo 4, versículo 1. Aquí mismo en el 4, versículo 1. Dice su palabra: oíd hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos
para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, unificado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todas adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandecerá, ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Dice el 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides, no nos olvidemos de su palabra y de sus mandamientos. Vamos a ir a Oseas, capítulo 4. 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Su palabra habla del pueblo de Israel, como hemos mencionado, cuántos beneficios no recibieron de parte de Dios, cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas maravillas no vieron de parte de Dios, cómo el Señor tuvo cuidado de su pueblo, cómo el Señor les entregó la ley, la sabiduría. Pero dice el 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo que se le entregó la ley, un pueblo que se le entregó la sabiduría, la palabra de Dios. Y dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto dice, desechaste el conocimiento. Y eso fue lo que sucedió. Tuvo poco la palabra de Dios, desechó el conocimiento. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Se olvidaron de la ley del Señor, tuvieron en poco el conocimiento de Dios, y por eso el pueblo de Israel fue destruido, fue llevado cautivo. Dice el 7, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Vamos a ir al Salmo 50, versículo 16. Desde 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me librarás. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborrecías la corrección, echabas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal y tu lengua comprendía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre tenías infamia. Estas cosas hiciste y yo callaba. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y vaya bien o libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le anunciaré la salvación de Dios. Aquí nos habla del malo, del impío, de aquel que pues habla de las leyes del Señor, pero no las pone por obra. Por eso el Señor le dice que tú tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Alguien que habla de la ley de Dios, pero que no la pone por obra.
Y luego dice, pues tú aborrecías la corrección y echabas a tus padres mis palabras. Tenía un poco la palabra del Señor. Y dice, el versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Así como se le dijo al pueblo de Israel que si se olvidaba de Dios y servía a dioses ajenos, de cierto iban a perecer. Y así como leímos en Oseas que el pueblo de Israel fue destruido, fue llevado cautivo porque se olvidó, porque tuvo en poco el conocimiento de Dios. Y así mismo se nos dice en este versículo, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, el que ordenare su camino. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. ¿Por qué? Porque Él da la oportunidad al hombre de ordenar su camino. El que sacrifica alabanza me honrará, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vamos a ir a Salmo 106. Y gloria a Dios. Vamos a ver desde el versículo 7, 106:7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Primero, dice el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no entendieron sus beneficios. Nos habla de ese prodigio, de ese milagro, esa maravilla que hizo el Señor de abrir el mar y que el pueblo pasara en seco como por un desierto. Como el Señor los salvó de sus enemigos y a sus enemigos los cubrieron las aguas. No quedó ni uno de ellos, dice su palabra. Pero bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. No olvidemos sus obras, no olvidemos sus beneficios, no olvidemos su conocimiento, su palabra, sus mandamientos. Vamos a ver aquí mismo el versículo 21. Dice, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron del Señor y adoraron un becerro en Horeb. Se postraron delante de un ídolo y se olvidaron de Dios que había hecho grandezas en Egipto. Vamos a Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como luego se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el versículo 5: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige? Hijo mío,
no menosprecie la disciplina del Señor. No se nos olvide esa exhortación, que si el Señor nos corrige, nos castiga, es porque nos ama. Vamos a ir a Santiago 1, uno 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no solo de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Su palabra nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y vimos el ejemplo que nos habla en el Salmo 50 del malo que hablaba de Dios, pero no obedecía su palabra. Y aquí nos dice lo mismo, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No como el hombre que se ve en el espejo y se olvida cómo era, así es aquel que oye la palabra del Señor y no la pone por obra. Pero dice el 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No debemos de ser oidores olvidadizos. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si estas cosas se abundan, las cosas cuáles, las que nos habla el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por vuestro ritmo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Que estas cosas estén en nosotros y abunden. Pero el que no tiene estas cosas dice que es ciego, tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó de dónde el Señor lo sacó, se le olvidó lo que el Señor le perdonó, se le olvidó lo que el Señor tuvo que hacer para que nosotros tuviéramos su perdón. Lo que el Señor sufrió, lo que padeció, se le olvidó. Vamos a ir a Isaías 49. Si nosotros nos olvidamos de los beneficios del Señor, de su amor, de su sacrificio, de lo que Él sufrió por nosotros, si nosotros nos olvidamos de su palabra, de sus beneficios, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, el Señor no se olvida de nosotros jamás. Isaías 49:15 dice así su palabra: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor nunca se olvidará de nosotros. ¿Puede bien la mujer dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre?
aunque ella olvide, el Señor jamás, nunca se olvidará de nosotros. Terminamos en Hebreos. Dios no olvida. Nosotros podemos olvidarnos de Él, de su palabra, de su conocimiento, de sus beneficios, de su sacrificio, de su perdón. Pero Dios no olvida. Dios no es injusto para olvidar. Hebreos 12:5, perdón, es Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso es importante, siempre que sirvamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida. Dios no es injusto para olvidarse. Pero lo importante es lo que dice al final, habiendo servido, se refiere al pasado, desde tiempo atrás, se ha servido a los santos, y luego dice, y sirviéndoles aún, perseverando, se refiere a que siga día con día sirviendo a los santos, perseverar. Porque alguien puede decir, pues yo, como nadie me agradece lo que hago por servir a los hermanos, pues yo ya me cansé y ya no les voy a servir. Ahí ya no hay recompensa. Su palabra dice, más el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Perseverar sirviendo a los hermanos.